Forrest Hilton es nuestro invitado hoy en la primera mesa de Opinión de Antioquia. Es docente e investigador de historia moderna de Latinoamérica. Bienvenido, Forrest. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted dónde es? Yo soy de Estados Unidos, Sí. pero fui profesor en la Universidad de los Andes en Bogotá por 3 años y conozco Colombia desde hace más o menos 20 años. ¿Por qué América Latina? ¿Qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención de América Latina? Pues digamos la historia de Estados Unidos es difícil separar la historia de Estados Unidos de la historia de América Latina, por lo menos a partir de mediados del siglo XIX hasta acá. Entonces, ahora creo que tenemos más de 40 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Sí. Ciudades como Nueva York, fácilmente uno puede andar en Nueva York hablando español solamente. Entonces, hoy es cada vez más evidente que realmente Estados Unidos y América Latina están entreconectados 100%, pero no lo hemos visto así, no lo hemos estudiado así, y entonces por eso no me parecía tan grande el salto después de ver un poco cómo se puede estudiar y entender. ¿Por qué hay tanta diferencia entre los países anglosajones, y hablo de los que están arriba del continente, a los que están abajo? ¿Por qué nosotros somos tercermundistas? ¿Qué pasó en la historia y en dónde nos equivocamos? Mira, hay un planteamiento al respecto muy interesante y un autor que se llama Charles Berquist, es muy conocido en Colombia por su libro sobre café y conflicto y la guerra de los 1000 días. Y él tiene un planteamiento al respecto que se llama la paradoja del desarrollo en las Américas. Y lo que plantea ahí es que si miramos el desarrollo colonial, tanto en América Latina como en Estados Unidos, lo que vemos es el predominio de sistemas de trabajo y de producción que utilizaba una mano de obra mayormente esclava o de alguna forma había mucha coerción, ¿sí? Y lo mismo pasó en el sur de Estados Unidos. Entonces, ahí es muy difícil que vaya a haber innovación tecnológica, aumento en la productividad del trabajo, ampliación, digamos, de la industria, si depende mayormente de la mano de obra o esclava o forzada. Obviamente pues no hay ningún incentivo para aumentar la productividad. Entonces tiene que ver con la herencia colonial, digamos, de los sistemas productivos y la utilización de la mano de obra en las repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX. En cambio, en Estados Unidos hubo una guerra civil, ¿sí? Donde los del norte, es decir, los que dependían mucho más de la industria, el comercio, la productividad del trabajo, ¿sí? Crédito, finanzas, etcétera, impusieron su voluntad sobre el sur, ganaron la guerra. Entonces lo que había en el sur como una sociedad esencialmente agrícola, exportadora de algodón, se convirtió en un apéndice del norte y iba cambiando en ese sentido, pero el norte ganó la guerra, ¿sí? Y en ninguna guerra civil en América Latina, digamos en el siglo XIX, hay algo así como los norteños de Estados Unidos capaces de imponer un plan de desarrollo industrial por todo el territorio nacional, venciendo a esos intereses vinculados a la tierra. Entonces eso sería, digamos, un esbozo breve del argumento que plantea el autor Charles Berquist para entender por qué la cosa evoluciona así. Porque si miramos las colonias más ricas, digamos, de las Américas, terminan siendo las partes más pobres, ¿sí? De lo que sería las Américas en la época de posindependencia. ¿Cuáles serían esas? Haití. Era rico. Haití era la joya de la corona francesa por su producción de azúcar y café, que era realmente la clave del poder imperial de las potencias europeas en ese momento. Sí. Entonces, Haití, Jamaica. Jamaica era impresionante, era un puerto donde todos los productos de Europa llegan y de ahí se distribuían para toda América Latina, tengo entendido. Así es, era el centro de la economía mundial en el siglo XVIII, hoy nada más periférico que Jamaica. Sí. Era el centro comercial, les juro. Mire. Allá iban todos a mercar, de Medellín, de Cali, de toda América Latina, porque allá es lo que usted diga, era el centro del comercio mundial. Toda la harina que llegaba, por ejemplo, a la costa del Caribe, llegaba desde Kingston, sí, ¿no? Entonces, sin Kingston, sin ese flujo comercial, después va cayendo en el siglo XIX con la caída de esclavitud, tanto Haití, obviamente porque hay un levantamiento de esclavos y acaba el modelo, va cayendo esclavitud en todas partes, y ahí la pregunta es, bueno, si ya no vamos a depender de esclavitud, ¿cómo vamos a hacer para producir?
Y más o menos la idea era hacer más de lo mismo, ya no es esclavitud en términos formales, pero es trabajo forzoso, no Mal libre, pago. Y mal no pago. libre y mal pago. ¿Mm? Entonces eso es una gran diferencia, digamos, esa existencia de ese grupo del norte de Estados Unidos, industriales, comerciantes, banqueros, con una visión del país. Y aparte de Haití y Jamaica, ¿qué otro país? Bolivia Ok. era la joya de la corona española también. Y hoy, pues obviamente después de Haití, bueno, ha cambiado un poco en los últimos 10 años la situación de la pobreza en Bolivia, pero históricamente Bolivia y Haití han sido dos de los países más pobres del hemisferio cuando habían sido las colonias más ricas.